Génesis capítulo 17, vamos a leer todo el capítulo y les invito a ponerse de pie, por favor. Dice así la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer, no llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios a estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por poder estar esta mañana y tener esta libertad de poder estudiar tu palabra, poder exponerla. Gracias, Señor, porque gozamos de esta gran bendición. Y Padre, es tu palabra la que ilumina nuestra vida, es tu palabra la que usa tu Espíritu para transformar el corazón, para renovar el entendimiento. Así que rogamos que en esta hora, en esta mañana, tu Espíritu con poder esté obrando en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hubo un joven, como muchos otros, que se convirtió a Cristo en su adolescencia. Vamos a llamarlo Juan Cruz, por ponerle un nombre. Juan Cruz conoció al Señor a los 16 años de edad. Inmediatamente sintió un hambre voraz por la Biblia. Quería estudiarla, se la pasaba leyéndola,
Quería conocer a fondo a ese Dios que lo había salvado. Así que no tardó mucho tiempo en ingresar a un instituto bíblico. Mientras estaba allí estudiando en el instituto bíblico, él entendió que Dios lo estaba llamando al ministerio pastoral. Así que desde ese momento se propuso prepararse lo mejor posible para servir en el ministerio pastoral. Era un joven fiel en su iglesia, el Señor lo había dotado con dones de enseñanza, así que desde muy jovencito él ya era maestro en su iglesia local. Pasaron los años, se casó, formó su hogar y junto a su esposa también servía al Señor con fidelidad, siempre apuntando a prepararse al ministerio pastoral. Pero al llegar a los 40 años, Juan Cruz hizo un alto y pensó: ha pasado mucho tiempo y no se confirmó mi llamado al ministerio pastoral. Creo que me equivoqué y esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Así que Juan Cruz cambió la dirección de su vida y empezó a estudiar una carrera universitaria que a él le gustaba. Siguió sirviendo al Señor con fidelidad, pero ya desde otra perspectiva, no preparándose para el ministerio. Pasaron los meses y mientras estaba inmerso en sus actividades, la familia, la iglesia, los estudios, se enfermó por estrés. Tenía demasiada actividad. Su salud quedó muy delicada, así que debió parar el ritmo de su vida. También se sacó de encima varias responsabilidades. Y mientras hacía esa pausa en su vida, él oró al Señor y dijo: Señor, estoy confundido. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dirección debo tomar? En aquel mismo momento el Señor, usando su palabra, volvió a traer al corazón de Juan Cruz la convicción de que debía dedicarse al ministerio pastoral. Pocos años después de que él se recuperó, una iglesia llamó a Juan Cruz para que sirviera como pastor. ¿Cuál fue el problema de este joven? Bueno, pensar que como las cosas no sucedieron en el tiempo y la forma que él esperaba, entonces no era la voluntad de Dios. Los designios de Dios se cumplen a su tiempo y no al nuestro. Lo mismo le pasó a Abraham mientras él peregrinaba por la tierra de Canaán esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Encontramos en el capítulo 17 de Génesis, así se nos relata el establecimiento de la circuncisión como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios se aparece a Abraham nuevamente y le confirma el pacto que ya había hecho con él hacía varios años atrás. Pero esta vez agrega algunos detalles que antes no había mencionado. El cambio de nombre de Abraham por Abraham, el cambio de nombre de Sarai por Sara, la circuncisión como señal del pacto, el nombre de su futuro hijo y el tiempo en que nacería. Podríamos pasar por este capítulo y simplemente quedarnos con la información de cuándo comenzó este asunto de la circuncisión para los judíos. Y también nos ayudaría a entender cómo pensaban los judíos en el tiempo de Jesús cuando discutían con él, jactándose de que ellos eran hijos de Abraham. Pero si nos detenemos a observar los detalles de cuándo y cómo sucedieron las cosas en este capítulo, eso va a enriquecer nuestra vida espiritual, va a traer esperanza y va a fortalecer nuestra vida en el Dios Todopoderoso. Lo que sucede aquí en Génesis capítulo 17 nos enseña que los designios de Dios se cumplen a su tiempo y no al nuestro. En ocasiones Dios quiebra toda lógica humana en cuanto a cómo y cuándo deben suceder las cosas. Este es un asunto que muchas veces nos pega duro, porque muchas veces nos cuesta horrores esperar en los tiempos de Dios. Queremos que las cosas sucedan ya, queremos que los problemas se solucionen ahora, pero Dios se mueve con otros tiempos. Así que vamos a analizar este capítulo y vamos a dividirlo en 4 momentos. El primer momento es la aparición de Dios, versículos 1 y 2. El segundo es la confirmación del pacto, versículos 3 al 15. El tercer momento es la incredulidad de Abraham, versículos 17 al 22. Y el cuarto momento, la obediencia de Abraham, versículos 23 al 25. Así que comencemos a analizar este capítulo con la aparición de Dios a Abraham. Versículos 1 y 2 dicen: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Quiero destacar 2 cosas de la aparición de Dios a Abraham. Primero, cómo se presenta Dios cuando se aparece. Él se presenta como el Dios Todopoderoso.
En hebreo este nombre se conoce como el Shaddai. Y es la primera vez en la Biblia que aparece este nombre, de Génesis 1. En el Antiguo Testamento se le da diferentes nombres a Dios para poder hablar de diferentes aspectos de su persona, para enfatizar esos aspectos de su persona. El Shaddai es el tercer nombre de Dios que aparece en la Biblia. Génesis 1:1 nos habla de Elohim. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese Dios en hebreo es Elohim. Enfatiza la pluralidad de Dios y entendemos que hay una referencia hacia la Trinidad. En Génesis 14:18, cuando Melquisedec bendice a Abraham, lo llama el Elión, el Dios Altísimo, el más alto. No hay nadie más allá de él, no hay nadie que esté por sobre él. Y finalmente, en Génesis 17:1 se lo llama el Shaddai, el Todopoderoso, y hace alusión a su omnipotencia. Él tiene poder para hacer todo lo que quiere sin ningún impedimento. Nadie puede detenerlo. En su omnipotencia Él también provee y protege a los suyos. Él es suficiente para satisfacer toda necesidad, el que todo lo puede. Y que Dios se presente así delante de Abraham no es casualidad. No se lo llama aquí por así nada más. Todo lo que está escrito en la Biblia, inspirado por Dios, tiene un propósito. Así que Dios se presente de esta manera tiene que ver con lo que está por hacer con Abraham. Abraham y su esposa tendrían un hijo en su vejez, fuera de toda posibilidad lógica. Ya no era natural que las personas tuvieran un hijo a esa edad, pero Dios lo haría. Por eso Él se presenta como el Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a la segunda cosa que vamos a observar, que es cuándo aparece. Dice, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová. Dios vuelve a aparecer a Abraham para hablarle cuando él tenía ya 99 años. En el capítulo 16, versículo 16 se cierra cuando nace Ismael y Abraham tenía 86 años. O sea que pasaron 13 años. Y en ese lapso la Biblia no nos dice nada. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Hay silencio. Y en total habían pasado 24 años desde que Abraham había llegado a la tierra de Canaán en respuesta al llamado de Dios. Así que Abraham ya era un anciano y su esposa también. Veamos lo que dice él mismo en el versículo 17 acerca de ellos mismos. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 99 ha de concebir. Era imposible que él pudiera engendrar, era imposible que su esposa pudiera concebir. Ahora quisiera que veamos cómo en hebreo se describe a este matrimonio. Hebreos 11, vamos un momento ahí. Hebreos 11 y 12 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, se está refiriendo a Abraham, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara no solo había sido estéril la mayor parte de su vida, sino que ya había envejecido. Se le había pasado de la edad. Y Abraham se lo describe como ya casi muerto. Qué poca esperanza, ¿verdad? Muy poca esperanza de vida. Y en ese contexto, Dios vuelve y habla con Abraham para confirmar el pacto. Después de 24 años de haberlo llamado con la promesa de darle la tierra por heredad y una descendencia incontable como la arena del mar, muchos años después se aparece. Pasaron muchos años según como evaluamos nosotros el tiempo. Según la perspectiva humana, diríamos, ya es tarde, ya se pasó el tiempo, ya no hay mucho que se pueda hacer con este pobre matrimonio de ancianos, no hay nada que hacer. Eso es desde una perspectiva humana. Muchas veces miramos así a las personas, como sin esperanza, como si Dios ya no pudiera hacer nada con ellos. Este fulano, decimos, no cambia más, no voy a orar más por él, no lo voy a alentar más a seguir al Señor.
es imposible, es muy duro. Y lo miramos como sin esperanza. Y Mengano desperdició toda su vida lejos del Señor. ¿Qué va a poder hacer ahora que vuelve? No le queda mucho. Miramos muchas veces así a las personas, como si no hubiera esperanza, o nos miramos a nosotros mismos, como si no pudiéramos ser instrumentos de Dios. Bueno, ya tengo más de 40 años, el servicio es para los jóvenes, yo ya no tengo fuerza, tengo una familia, o soy tímido, no tengo grandes habilidades, soy torpe para hablar, etcétera, etcétera. Y miramos nuestras limitaciones y pensamos, es imposible que yo pueda servir a Dios. Hace tiempo atrás, en la reunión de hombres, estábamos viendo la vida del apóstol Pablo. Él se convirtió alrededor de los 30 años. A los 45 años recién fue llamado al campo misionero. Entre los 45 y los 50 años fundó las iglesias. Y entre los 50 y los 60 años recién escribió las cartas que nosotros tenemos hoy en la Biblia. El ministerio del apóstol Pablo alrededor del mundo comenzó a la edad que culturalmente pensamos fuera de tiempo. Ya es tarde en la vida. Los años en que nuestras fuerzas disminuyen y sentimos el peso del cansancio en el cuerpo, pero Dios no piensa como nosotros. Dios no tiene tiempo como nosotros. Cuando Pablo clamó 3 veces en una oportunidad para que Dios le quitara ese aguijón en su carne, Dios le contestó: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no sabemos con certeza cuál era ese aguijón que tenía Pablo en la carne, pero lo que sí podemos entender es que lo demostraba cuán débil era él. Y eso lo obligaba a clamar a Dios por gracia para ser sostenido. Tenemos un Dios todopoderoso, todo suficiente, cuya gracia nos capacita para ser usados para su gloria contra todo pronóstico humano. Así que, hermano, no mira a las personas como si ya no hubiera esperanza. Y no se mira a sí mismo como si ya nada pudiera hacer, porque es el poder de Dios el que actúa en las personas y las transforma. Y es por el poder de Dios que usted puede ser usado grandemente, de la manera que menos lo imagina y en el momento menos esperado. Dios no tiene tiempo como nosotros, y el poder de Dios se manifiesta cuando más débiles somos. A los 99 años de Abraham, el Dios Todopoderoso apareció para decirle: ahora es el tiempo de cumplir mi promesa. Ahora, cuando ya no tenés fuerzas. ¿Cuánta esperanza trae esto al corazón? Dios puede usarnos en cualquier momento de nuestras vidas, a pesar de nuestras limitaciones. Así lo hizo con Abraham. El segundo momento que vamos a mirar es la confirmación del pacto. Vamos a leer primeramente el pacto confirmado en versículos 3 al 8. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta es la 4ª vez que Dios se aparece a Abraham para hablarle sobre la promesa de darle por heredad la tierra en que él estaba habitando. La primera vez fue cuando él estaba en Ur de los Caldeos, allí en Génesis capítulo 12. Él fue llamado a dejar su tierra y su parentela, porque Dios haría de él una nación grande. La segunda vez fue cuando él se apartó de su sobrino Lot. Podemos recordar que él había salido con su sobrino Lot. Tuvieron tanto ganado que los pastores comenzaron a pelearse entre ellos. Entonces Abraham les planteó: bueno, tenemos que separarnos. Se separan y Dios aparece de nuevo a Abraham y le habla sobre la promesa. La tercera vez fue después de derrotar a los reyes del norte para liberar a su sobrino Lot. Recordemos que Lot se fue acercando a la ciudad de Sodoma, se instaló allí, vino una incursión de reyes enemigos, se llevó a todos cautivos y Abraham
armó unos 300 hombres y unos aliados más que tenía y fue y liberó a Lot. Bueno, después de eso, Dios se aparece nuevamente a Abraham, esto es en capítulo 15, y en ese momento Dios hizo un pacto. Anteriormente no había hecho un pacto, era solo la promesa. Ahora en el capítulo 15 hizo el pacto mediante una ceremonia formal. Vamos a recordar, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero había partido los animales en dos y allí Dios con una antorcha de fuego pasó por el medio y esa era la confirmación del pacto. Dios hacía ese pacto comprometiéndose a cumplir lo que estaba prometiendo. Y fue un pacto unilateral, solo Dios se comprometió a cumplirlo. Y finalmente aparece la cuarta vez aquí en Génesis 17 para confirmar el pacto con Abraham. Habían pasado muchos años desde su llamamiento. Como dijimos, ya tenía 99 años, envejecido, pero Dios no había cambiado en absoluto. Abraham cambió, Abraham envejeció, pero Dios no cambió en nada en lo que pensaba hacer con él. Su énfasis sigue siendo el hacer de él una gran nación, darle la tierra de Canaán por heredad y ser el Dios de ellos. Estaba intacta la promesa y el pacto que Dios había hecho. Así que confirmando y acentuando lo que Dios haría, les cambian los nombres. Abraham, que significaba padre enaltecido, ahora se iba a llamar Abraham, que significa padre de una multitud o padre de naciones. A su esposa Sarai, cuyo nombre significaba mi princesa, ahora se lo cambiaba por princesa. Versículos 15 y 16 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Parece que el nombre mi princesa lo limitaba a una singularidad, pero al cambiarle el nombre a princesa era más apropiado porque ella sería madre de naciones y reyes. Lo que podemos apreciar acá es la inmutabilidad de Dios. Él no cambia lo que se propuso hacer. Pasaron muchos años, pero Él no cambió. Él cumple lo que ha dicho que hará, aunque pasen los años y las circunstancias humanas parezcan desfavorables. Él no va a cambiar. El propósito final de Dios era que la descendencia de Isaac, hijo de Abraham y Sara, viniera el Salvador. Y eso se iba a cumplir sí o sí. Dios lo haría a pesar de todo pronóstico contrario desde una perspectiva humana. Hermanos, los escritos del Antiguo Testamento tienen una antigüedad de unos aproximadamente 3.000 años y los del Nuevo Testamento tienen una antigüedad de aproximadamente 2.000 años. Y eso es mucho tiempo, según humanamente lo evaluamos, y para muchos, esto es antiguo y desactualizado. Pero los principios de vida que Dios ha revelado son tan vigentes hoy como aquel día en que fueron escritos. Dios no ha cambiado. Para Abraham y Sara el tiempo era desfavorable, pero Dios cumpliría igual su promesa. Nosotros vivimos en tiempos desfavorables también. La familia, como Dios la diseñó, se deformó completamente, se enaltece a la juventud y se desprecia a los ancianos. Los hijos son considerados un estorbo para la realización personal. La satisfacción personal es más importante que el bien común. El mundo cambia en una dirección contraria a Dios, pero Dios no ha cambiado. Y nosotros debemos permanecer en lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. El propósito de Dios para este tiempo es que la Iglesia dé testimonio de Jesucristo, predicando, viviendo el Evangelio, ser luz en medio de una sociedad que está en las tinieblas, en las circunstancias que estés, en el tiempo que estés. Dios no ha cambiado, su palabra sigue siendo la misma. Luego encontramos allí la señal del pacto, en los versículos 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 años sería circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. La circuncisión era una costumbre que ya se practicaba en aquel momento, no comenzó con los judíos. Dios toma esa costumbre, ya conocida entre los pueblos antiguos, para darle un significado especial para su pueblo escogido. Para ellos tendría una connotación espiritual, sería la señal de que ellos pertenecían a Dios verdadero y que Él cumpliría sus promesas con ellos. Cada vez que en la descendencia de Abraham un hombre circuncidara a su hijo, estaría recordando que Dios hizo un pacto con ellos y que ellos pertenecían al Dios verdadero. Y quiero enfatizar una cosa nada más en esta sección. Eran circuncidados solamente los hombres. Versículo 10, al final dice: será circuncidado todo varón entre vosotros. Saben que existe también la circuncisión femenina, pero bueno, eso no tiene nada que ver con los propósitos de Dios, ni con Israel, ni con la iglesia. ¿Y por qué se circuncidaban solamente los varones? Bueno, una razón es porque en el diseño de Dios el hombre es responsable por su hogar y de cada uno de sus integrantes. El hombre debía guiar a su familia hacia la adoración a Dios. Abraham debería circuncidar a su hijo, y su hijo a su hijo, y así sucesivamente los varones debían circuncidar a sus hijos varones. Quisiera que leamos un pasaje que es controversial y muy incómodo para nuestros días. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 11. En Timoteo 2:11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Muchos, cuando escuchan este pasaje, se muerden los dientes. Respuesta: en este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca del orden en el culto público. Entonces, para enfatizar, es fundamental que el liderazgo en la iglesia debe ser masculino, que es el hombre que debe estar en el púlpito enseñando. Se dirige al principio de la creación, cómo Dios hizo las cosas. En el principio Dios creó al hombre primero y lo puso como responsable de toda la creación, y luego fue formada la mujer para que ayudara al hombre en su responsabilidad. Esto no habla de que el hombre es superior a la mujer, sino que Dios estableció un orden de responsabilidades. La principal responsabilidad pesa sobre el varón, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, la mujer fue engañada, incurrió en transgresión, después llevó a su marido a pecar, pero Dios viene y busca a Adán, porque él era el responsable. Busca primeramente a quien él había puesto como responsable por la creación. Así que Dios busca a Adán primero para preguntarle qué había hecho, porque él era responsable de todo lo que sucedía en el huerto. Hay otros pasajes también que podemos observar ese principio de orden que Dios estableció. Los voy a leer. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. En el orden que Dios estableció, es el hombre el responsable de heredar su hogar, y así fue desde el principio. Por eso, cuando se establece la circuncisión como señal del pacto, era el varón el responsable de llevarla y de pasarla de generación en generación
enseñando a sus hijos que ellos pertenecían al Dios verdadero, el cual había hecho un pacto con ellos. Hermanos varones, lo decimos siempre y lo volvemos a recordar cada vez que estamos en el púlpito. Nosotros somos responsables de llevar nuestro hogar en una dirección que glorifique a Dios. Que la próxima generación que estamos formando allí en nuestro hogar conozca que existe un Salvador, Jesucristo, y que servimos a un Dios soberano en quien confiamos. Somos responsables de formar a esas personas que están en nuestra casa, nuestros hijos. La próxima generación que se va a levantar tiene que conocer a Dios, y sobre nosotros pesa la principal responsabilidad. Sus hijos van a estar observando si usted sabe esperar en los tiempos de Dios o no, si usted se mantiene firme y confiando en su palabra, o si toma decisiones impulsivas que luego traerán amargura al hogar. Ellos aprenderán de lo que ven, van a aprender de su conducta más que de sus palabras. Así que debemos transmitir a la próxima generación el temor de Dios. El tercer momento, continuando en este capítulo, en el tercer momento nos vamos a encontrar con la incredulidad de Abraham. Versículos 15 al 22 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré hijo de ella, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: no, hasta ahí, hasta el 18. Después vamos a seguir. Hasta ahora venía todo bien. Dios venía hablando, Abraham escuchaba con atención, sin decir ninguna palabra, hasta que Dios mencionó que Sara tendría un hijo. ¿Y cómo reaccionó? Se rió en su corazón, dice, y pensó para sí mismo: esto es imposible, tiene que ser una broma. ¿Cómo? Se rió en su corazón, y luego le habla a Dios y le dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Esto no puede ser. En otras palabras, Abraham está diciendo: Señor, ¿qué disparate estás diciendo? Somos dos ancianos y ya tengo un hijo. Ismael, él será mi heredero. En ese momento Abraham fue incrédulo y mostró lo que había en su corazón. Él se había formado un concepto equivocado de cómo Dios haría las cosas. Si retrocedemos en la historia, en el capítulo 15 de Génesis, vamos a leer estos versículos. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham había expresado su preocupación porque él no tenía hijos y su heredero iba a ser su mayordomo. Entonces Dios le responde que eso no sería así, sino que le iba a dar un hijo engendrado por él. Y en ese momento Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero más adelante, en el capítulo 16, él entra en duda al seguir considerando al considerar que su esposa seguía siendo estéril, y por consejo y presión de su esposa decide tener un hijo con su sierva Agar, y así nació Ismael. Eso sucede en el capítulo 16. Y Dios guardó silencio en ese momento. Desde ese momento y por 13 años Dios guardó silencio, no volvió a decir más nada.
Así que durante ese tiempo, Abraham estuvo pensando que la promesa de Dios se cumpliría en Ismael. No había otra forma, todo apuntaba hacia eso. Ya era un matrimonio de ancianos, totalmente incapacitados para tener hijos naturalmente. Por eso Abraham no creyó lo que estaba diciendo. Se había formado un concepto equivocado. Y no creyó lo que Dios le estaba diciendo, que tendría un hijo de Sara. ¿Se siente usted identificado con Abraham? Claramente podemos vernos en un espejo cuando consideramos la vida de este hombre. ¿Cuántas veces estamos esperando que las cosas sucedan en determinado tiempo, de determinada forma, y nos formamos una convicción de que, bueno, esto será así y así? Y hasta tenemos pasajes bíblicos y todo. Y luego no sucede lo que estábamos esperando. Y todo eso que construimos en nuestra mente se derrumba por el suelo. Y quedamos confundidos y debilitados, preguntándonos, ¿qué pasó? Señor, ¿qué sucedió? Yo me basé en tu palabra, creía que esto iba a ser así, y no fue así. Cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos, pueden ocurrir dos cosas. O nos enojamos, nos desalentamos y comenzamos a buscar culpables alrededor, y por lo general la iglesia tiene la culpa, porque no fue atenta, porque no consideró la situación, porque le faltó amor, etcétera, etcétera. O lo otro que podemos hacer es hacer un alto y escuchar la voz de Dios y entender y aprender qué quiere enseñarnos en ese momento. Vamos a ver cómo le responde Dios a Abraham. Veamos la respuesta de Dios, versículos 19 al 22. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, de aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. Dios le reafirma nuevamente que tendrá un hijo, Sara. Sara tendrá un hijo. La versión Reina Valera que nosotros usamos traduce, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Pero es interesante cómo lo traduce la Biblia de las Américas. El versículo 19 dice así, pero Dios le dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Hay un rotundo no al planteo de Abraham de que Ismael fuera el heredero, y un énfasis en que su esposa le daría un hijo. Como si estuviera diciendo, no, Abraham, no se hará como vos querés, sino como yo lo determino de ser. Dios hará lo que se ha propuesto hacer, a pesar de las objeciones que nosotros podamos ponerle. Y para darle más esperanza a Abraham y fortalecer su fe, le revela el nombre de su hijo. Le dice que se llamará Isaac. Y con él confirmaría su pacto, y no con Ismael. Y también le revela cuándo sucederá. El versículo 21 dice, al final, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ya faltaría muy poquito, el próximo año se cumpliría la promesa de que tendrían un hijo. Estos detalles Dios no se los había revelado 24 años atrás, cuando llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una nación grande. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuántos problemas se habría ahorrado a Abraham si sabía estos detalles? Pero Dios no se los reveló. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Bueno, la Biblia no nos dice por qué no se los reveló antes. Lo que sí podemos entender, por lo que nos cuenta este pasaje, es que Abraham se había debilitado en la fe y tenía un concepto equivocado sobre el propósito de Dios. Entonces la revelación de Dios vino para corregir lo que estaba mal, para corregir el pensamiento de Abraham, traer esperanza y fortalecer su fe. Eso sucedió con la revelación que Dios le trajo a Abraham. Hermanos, cuando estemos o caemos en confusión y debilidad, cuando desmaya nuestra fe, cuando las cosas no suceden como esperamos y entramos en shock, lo que necesitamos es
es la revelación de Dios. Necesitamos oír su voz. Por eso, cuando su corazón esté agitado por las emociones, haga un alto para leer la Escritura en calma y pídale a Dios dirección, escuche su voz. No deje de asistir a los cultos, porque lo que usted necesita es escuchar a Dios, escuchar la predicación, escuchar la exposición de la palabra. Y el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para traer esperanza y fortalecer su fe. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Y finalmente, el último momento es la obediencia de Abraham. Versículos 23 a 27. Dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados por él. Podemos notar que después de haber oído a Dios, Abraham no objetó más nada, sino que se dispuso a obedecer al pie de la letra todo lo que Dios le había dicho. Así que se circuncidó él, a su hijo y luego a todos los varones de su casa. La revelación de Dios fortaleció su fe y creyó contra todo pronóstico natural y obedeció. Quisiera que leamos Romanos 4, 18 al 21, que nos relata qué es lo que pasó con Abraham en este momento. Romanos 4, acompáñenme ahí, es interesante. La Biblia nos cuenta qué sucedió en este momento en el corazón de Abraham. Romanos 4, 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o sea que está hablando de este momento, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham había dudado, había incredulidad en su corazón, pero cuando Dios trajo la revelación a su vida, cuando Dios trajo su palabra, se fortaleció en fe y creyó, aunque su cuerpo estaba ya casi como muerto. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Hermanos, la evidencia de la fe genuina es la obediencia. Donde hay fe genuina, hay obediencia. Si Dios te ha revelado algo y creíste de verdad, le vas a obedecer. Esa es la evidencia de que realmente le creíste. Muchos creyentes se levantan en las reuniones de acción de gracias y dicen: doy gracias al Señor porque Él me mostró dónde estaba el problema en mi vida, me enseñó esto y aquello. Pero ahí se queda. No hacen nada para cambiarlo. Sí, Dios les mostró, el problema es este. Y se quedaron en ese momento emotivo y romántico donde Dios les muestra el problema. Pero después ya no hacen más nada. Pasa ese momento y la vida sigue igual. En su corazón todavía piensan que el camino que ellos eligen es mejor que el que el Señor les dice. Hay incredulidad. Si no hay obediencia es porque hay incredulidad. Realmente no le estás creyendo al Señor. Abraham tenía un concepto equivocado de cómo debían ser las cosas. Fue confrontado por Dios y no objetó más nada. Creyó en su palabra y se dispuso a obedecer. ¿Qué hay de usted, hermano, cuando es confrontado por Dios, por su erróneo concepto de Dios, o por su incredulidad, o por el pecado que fuera? ¿Cuál es su respuesta? Ruega al Señor tener la misma disposición que Abraham, de obedecer, de llevar adelante lo que Dios le pide. Para terminar,
3 aplicaciones prácticas que quisiera mencionar. Primero, hay algo que se está tardando demasiado en su vida y que lo tiene ansioso. Su hijo quizás no se convierte, su esposo no se convierte, su esposa no se convierte, o no madura en la fe, y para usted se tarda demasiado, y lo angustia y lo pone ansioso. Recuerde que Dios no se mueve con el concepto que nosotros tenemos del tiempo. Dios tiene otro concepto del tiempo. Él es perfecto en cuanto a cómo y cuándo hace las cosas. Así que confíe y espere. No tome decisiones apresuradas en ningún asunto si no tiene claridad de lo que debe hacer. Espere el tiempo de Dios. Espere que haya una confirmación de Dios. Cuando tenga paz en el Señor, bueno, ahí siga adelante. Segundo, cuando se sienta débil, incapaz de cumplir con la responsabilidad que Dios le dio, recuerde que Dios es todopoderoso para suplir todo aquello que le falte. Criar hijos, llevar adelante un hogar, involucrarse en la vida de otras personas para edificarlos en la fe, son tareas arduas que muchas veces pueden dejarnos sin aliento. Pero la fortaleza del creyente proviene de una fuente sobrenatural, la misma que le permitió a este matrimonio de ancianos tener un hijo y criarlo en su vejez. Esa misma fortaleza puede ser para usted, porque proviene de Dios. Y lo tercero, lo que Dios comenzó en este matrimonio de ancianos, Abraham y Sara, culminó en la cruz del Calvario. De la descendencia de Isaac vino Jesús, el Salvador, Dios encarnado, para entregar su vida y pagar por nuestros pecados. Y sucedió en el tiempo señalado por Dios, ni más ni menos. Cuando Dios lo estableció, allí sucedió. Y la cruz de Cristo divide a la humanidad en dos: los que creen en el sacrificio de Cristo y los que rehúsan creer en el sacrificio de Cristo. Solo hay dos lugares, no hay intermedio: los que reciben la vida eterna por creer y los que van a la condenación por rehusar creer. ¿De qué lado está usted? Para que su alma descanse en el Dios Todopoderoso y usted pueda recibir el poder de Dios para afrontar cualquier circunstancia difícil en la vida, primero debe estar en Cristo. Debe estar de este lado de la cruz, de los que creen y no de los que rehusan creer en Cristo, porque de lo contrario seguirá perdido con sus pecados y sin esperanza. Dios lo llama hoy al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo. No pierda más tiempo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Úsala en cada corazón según el propósito que tú tienes para cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús.